Lamentaciones, capítulo 3, versículos 55 al 57. Dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Estas palabras fueron escritas por el profeta Jeremías, un hombre que literalmente vivió esto que acabamos de leer. Él estuvo en la cárcel por predicar la palabra de Dios y también fue echado a una cisterna oscura y profunda por su fidelidad a Dios. En Jeremías 38 podemos ver esa historia y podemos ver cómo el rey autorizó que lo metieran literalmente a esa cisterna, y ahí dice que no había agua sino cieno, o sea, lodo, y dice: se hundió Jeremías en el cieno. Así que estos pasajes que acabamos de leer ocurrieron literalmente en la vida de este hombre de Dios. No es un lenguaje metafórico, no es un lenguaje simbólico, sino real. Lo podemos leer aquí mismo en el versículo 53 y versículo 54. Dice: ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aquí en Lamentaciones 3, 53 y 54. Dice: ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Una situación realmente terrible, una experiencia terrible. Muchas veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, podemos pasar etapas así, donde estamos en oscuridad tenebrosa, donde nos vamos hundiendo muchas veces sin alguna esperanza de salida. Son etapas que a veces duran días, a veces pueden tardar meses e incluso muchas veces pueden tardar años. Etapas sombrías, etapas oscuras, terribles. Pueden ser largos tiempos, tal vez de enfermedad o enfermedades, tiempos de problemas familiares, tiempos de problemas económicos, tiempos de lucha espiritual, o largos tiempos en los que nada se ve positivo, más que una oscuridad tenebrosa y lodo debajo de nuestros pies. No es fácil pasar por tiempos así. Muchas veces allí el alma desfallece buscando algún consuelo, buscando alguna esperanza, buscando alguna luz que nos dé algún tipo de esperanza. En lo humano podemos caer en desesperación al no ver alguna salida, al no ver ninguna esperanza. Algo muy particular de la oscuridad, y sobre todo cuando somos niños, es que la oscuridad nos llena de temor, nos aterroriza, y muchas veces nuestra imaginación nos pasa malas pasadas. Por ejemplo, hermanos, allí imaginamos monstruos, imaginamos fantasmas. Yo recuerdo que cuando era niña, cuando bajaba del segundo nivel al primer nivel, tenía que apagar la luz y siempre bajaba corriendo, desesperada, porque siempre imaginaba leones que venían atrás de mí y me querían devorar. Eso era todas las noches que subía a darle comida a mi perro. Hermano, ¿cuántas veces en medio de esas etapas oscuras de nuestras vidas, muchas veces llegan imaginaciones tan tenebrosas, muchas veces llegan fantasmas, muchas veces vienen, hermanos, cuántas situaciones, imágenes fatalistas, imaginaciones negativas, pensamientos negativos, y cuántas veces nosotros damos lugar a esas imaginaciones, damos lugar a esos pensamientos, a esos grandes monstruos, a esos grandes gigantes que quieren dañar nuestra fe, y mientras tanto nos vamos hundiendo más y más en ese lodo de desesperación, en ese lodo de incredulidad, en ese lodo de tristeza, en ese lodo de angustia. ¿Cuántos hijos de Dios estarán en este día en esas cárceles profundas o en esas cisternas oscuras donde no hay esperanza de salida?
¿Cuántos de nosotros tal vez hoy mismo estamos enfrentando etapas así, en las que no vemos una salida, en las que no vemos una esperanza, o vamos a enfrentar, porque todos pasamos por etapas así en la vida? Llama la atención como él describe su situación en el versículo 53. Ataron mi vida en cisterna. Él estaba allí atado. Pusieron piedras sobre mí. O sea, hermanos, como vamos a ver más adelante, la cisterna fue tapada, donde él quedó totalmente en el olvido, donde él quedó totalmente en una oscuridad terrible y tenebrosa. Versículo 54, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Era una situación realmente desesperante. Eso era lo que él podía ver, eso era lo que él podía percibir. En este pasaje vemos cuál es el secreto para nuestra victoria en medio de esas etapas tan terribles de la vida, donde todo lo que percibimos es catastrófico, donde, como él podía decir, muerto soy, y tal vez nosotros vemos ya nada de esperanza, tal vez ya las aguas han cubierto nuestra vida, tal vez ya sentimos ahogarnos, como dice en el Salmo 69, 1 y 2, describe literalmente cómo se siente muchas veces el ser humano en medio de esas situaciones tan difíciles. No vaya a perder el pasaje de Lamentaciones 3. Salmo 69, 1 y 2 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Muchas veces nos sentimos así. Los problemas han entrado hasta el alma, la situación difícil ha entrado hasta el alma. El alma ya está afectada, nuestro ser interno ya está afectado. Sentimos no poder más. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo. Esa palabra cieno es lodo. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, o sea, no puedo pararme. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Cuántas veces nos encontraremos en etapas así? Este es un salmo de David, un salmo que hemos meditado en otras ocasiones. Tiene como título un grito de angustia. Y realmente este hombre estaba angustiado. Este hombre está hablando aquí simbólicamente, metafóricamente, de cómo se sentía hundido en lodo profundo, donde no podía levantarse. Los abismos de las aguas y las corrientes le habían anegado, o sea, lo habían inundado y las aguas habían entrado hasta el alma. Díganme ustedes si no muchas veces nos hemos encontrado en situaciones así. Díganme ustedes si no muchas veces, cuando las situaciones se vuelven tan adversas, cuando las situaciones se vuelven tan oscuras, cuando las situaciones se vuelven tan amargas, cuántas veces sentimos que todo eso llega a dañar nuestra alma, llega a dañar nuestro ánimo, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados. Pero ¿cuál es la esperanza? Invocar a nuestro Dios, orar a nuestro Dios. En medio de ese grito de angustia, este hombre David dice, sálvame, oh Dios, sálvame, oh Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, hermanos, clamar a Dios, invocar el nombre de nuestro Dios, y allí es donde encontraremos la victoria, allí es donde encontraremos la fortaleza, allí es donde encontraremos la liberación que tanto necesitamos. Si regresamos al libro de Lamentaciones 3, versículo 55, después de que este hombre habla que aguas cubrieron su cabeza y él dijo, muerto soy, ahí vienen las palabras que leímos al inicio de este mensaje, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Aleluya. Es que eso es lo que marca la victoria en esas cisternas profundas y oscuras. Ver por fe al cielo e invocar a Dios.
Había una piedra sobre este hombre. Este hombre no podía ver el cielo literalmente, pero este hombre tenía fe y este hombre sabía que ese Dios glorioso, que ese Dios del cielo estaba allí con él y que él podía clamar, que aunque nadie lo podía escuchar ahí hundido en ese pozo, su Dios sí lo podía escuchar. En esos pozos profundos, en esa oscuridad tenebrosa, en ese lodo cenagoso, tenemos dos opciones: o vivir aterrorizados, derrotados, hundiéndonos en el lodo, dando rienda suelta a imaginaciones y pensamientos negativos, a fantasmas y monstruos, o pensando en alguna salida humana, o clamar y suplicar a Dios. Aquí vemos a Jeremías sin esperanza de salida. Si él trataba de salir o escalar, eso era imposible. Si él intentaba flotar en medio de ese lodo, era imposible. Al contrario, la característica de ese lodo, de ese cieno, es que cuando una persona quiere salir, se hunde más. Mientras más se mueve la persona, más se hunde. Así que este hombre no podía luchar por sus propias fuerzas, no podía salir por sus propias fuerzas, porque lo más probable era que se hundiera más. Y nosotros muchas veces cometemos ese error, o nos dejamos hundir, o nos dejamos, hermano, como decía anteriormente, hundirnos y darle suelta a esos pensamientos e imaginaciones tenebrosas y terribles. O procuramos subsistir por nosotros mismos, o procuramos salir por nosotros mismos, y por lo regular eso es lo que hacemos, porque no oramos a Dios, no clamamos a Dios, no ayunamos, no rogamos, no suplicamos. No, hermanos, nos conformamos y ahí vamos hundiéndonos más, hundiéndonos más. A veces tratamos de distraernos con las cosas de esta vida, pero los problemas siguen. En lugar de eso, necesitamos rogar y suplicar a Dios, porque si queremos salir por nosotros mismos, más nos vamos a hundir, porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas, porque estamos confiando en nuestras capacidades. Y hermano, no hay capacidad humana que nos pueda sacar de esos pozos profundos y oscuros. Solamente Dios. Y Jeremías lo entendió, y por eso dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Cuando estamos en esos pozos, es el tiempo de orar más a Dios, es el tiempo de clamar a Dios con más intensidad. Es allí donde hay que rogar y suplicar misericordia al que tiene poder para sacarnos de todo lo que nos consume lentamente, porque muchas veces vamos siendo consumidos lentamente. Muchas veces esas aguas profundas, ese lodo va entrando profundamente a nuestra alma. Hermano, tenemos a quien clamar, tenemos a quien clamar. A veces todas esas situaciones, esos problemas, esas enfermedades, esas angustias vienen a llenar nuestras vidas de tanto miedo, de tanta angustia. O tal vez tu propio pecado te ha llevado al pozo profundo, lleno de lodo, en donde intentas salir y solo te hundes más. Pero hermano, tenemos a quien clamar. Hoy hay esperanza, hoy nuestro Dios todavía escucha la oración. Tal vez son situaciones difíciles, tal vez es escasez, tal vez es lucha espiritual, tal vez son derrotas, tal vez situaciones terribles de nuestros seres amados, no sé. Pero la esperanza está en invocar el nombre de nuestro Dios. La esperanza está en clamar en humillación al único que puede darnos la victoria. Invoquemos a Dios, oremos a Dios. El error es que acudimos a muchas personas, pero no a Dios. O a veces no acudimos a nadie y en silencio nos vamos hundiendo. Invoca a Dios, Él es tu esperanza. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Desde la cárcel profunda. Dios está esperando que oremos, que clamemos, que roguemos, que supliquemos.
Dejemos un papelito ahí en Lamentaciones y vamos al Salmo 18, versículo 4 al 6. Salmo 18, versículo 4 al 6. Dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Este salmo también es un salmo de David. Este hombre se estaba sintiendo así, rodeado de ligaduras de muerte. Esos torrentes de perversidad lo habían atemorizado. Torrente, no son gotas de agua, son torrentes. Era algo fuerte, algo terrible. Torrentes de perversidad lo tenían atemorizado. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Ay, pero mire qué fue lo que hizo este hombre, versículo 6. Y esa es nuestra victoria. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es que mire, la oración es una arma poderosa. Dios dejó la oración como ese medio de gracia, donde podemos invocarlo, donde podemos encontrar la ayuda, la gracia, la fortaleza, el auxilio que solamente Él puede dar a nuestras vidas. Y en la palabra de Dios quedaron escritas estas experiencias para su edificación y para mi edificación, y para que nosotros podamos hacer lo mismo que estos hombres. Hombres de carne y hueso que se llenaron de temor, hombres de carne y hueso que en algún momento perdieron la esperanza de vida, hombres de carne y hueso que estaban atemorizados, pero que pudieran clamar, orar, rogar y suplicar a su Padre Celestial. Y Él logró. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Por eso la invitación de Él siempre es: clama a mí, ora a mí. Hermano, Él continuamente nos invita y nos invita y nos invita y nos llama. ¿Por qué? Porque quiere darnos la victoria. Pero nosotros no atendemos al llamado de Dios. Clama a mí, yo te responderé, pero no clamamos, pero no oramos, pero no creemos. Pero que esta palabra venga a fortalecer nuestra fe y esa fe nos lleve a clamar. Dios tiene poder para hacer proezas, milagros y maravillas. Dios tiene poder para sacarte de ese pozo de la desesperación. Dios tiene poder para sacarte de esa cárcel oscura. Dios tiene poder para dar esperanza a ese corazón desesperanzado, a ese corazón atribulado, a ese corazón triste. Dios tiene el poder. Regresando a Lamentaciones 3:55, dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. Mire, es que así es Dios. Oíste mi voz. Dios oye su oración, hermano. Dios oye su oración. Si somos lavados con la sangre preciosa de Cristo, si somos hijos de Dios, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, usted y yo podemos orar, podemos clamar, creyendo que Dios oye nuestra oración. Y aunque el diablo y los demonios quieran gritar a nuestro oído que nuestra oración no es escuchada, que el Señor reprenda al diablo, Dios oye la oración, no por lo que sintamos, no por lo que pensamos, no por lo que percibimos, sino porque su palabra dice que Él oye nuestra oración. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Me llama la atención esto: al clamor de mis suspiros. Hasta sus suspiros eran una forma de clamor. Y es que realmente en esos tiempos se suspira en medio de la tristeza, se suspira en medio de la angustia, de la decepción, de los incomprensibles, del sufrimiento. ¿Cuántas veces no suspiramos en esas situaciones difíciles? Esos suspiros son deseos ardientes
de salir de esas situaciones. Y esos suspiros Dios los ve, Dios mira aún esos suspiros. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Ahí estaba Jeremías en el lodo cenagoso hundiéndose. Ahí estaba Jeremías en el pozo oscuro, profundo, donde ningún hombre lo podía oír. Si él clamaba, si él gritaba, nadie le podía escuchar. Ahí estaba en el olvido. Pero Dios no se había olvidado de su profeta. Dios no se había olvidado de su siervo, ese hombre que suspiraba, ese hombre que decía muerto soy, pero aún allí cobraba el nombre de su Dios. Ay, qué maravilloso es nuestro Dios, cuánta misericordia. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Clamar a los hombres por ayuda era en vano en ese momento, pero él clamaba a Dios. Y mire ese versículo 57, qué maravilloso. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, no temas. Te acercaste ahí en medio de la oscuridad. Este profeta escucha esas benditas palabras, no temas. Aleluya, hermano. Esas son las palabras de Dios para nuestras vidas. Porque en lo humano nos llenamos de temor, es que somos de carne y hueso. Es que en la palabra de Dios vemos a esos hombres, a esas mujeres de carne y hueso como nosotros, que se llenaban de temor ante el peligro, que se llenaban de temor ante la desesperanza, que se llenaban de temor, pero Él se acerca tan tiernamente, su Dios, su Padre Celestial se acerca y le dice, no temas, no temas. Y eso hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces en medio de todos esos incomprensibles, en medio de todas esas situaciones que no cambian, en medio de esa oscuridad, en medio de que no hay una luz de esperanza, vienen esas benditas palabras, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ay, hermano, esa palabra viene a llenar nuestro corazón de esperanza, esa palabra viene a llenar nuestro corazón de fe, esa palabra nos fortalece para seguir adelante en medio de la oscuridad. No temas, aunque todo lo que percibas sea tenebroso. No temas, aunque no veas salida. No temas, aunque no sepas por dónde transitar. No temas en medio de la oscuridad. No temas a lo que te rodea, porque yo soy el que te rodeo. No temas, no temas. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Te acercaste. Dios siempre está cerca, pero Jeremías no lo había podido percibir. Es cuando le invocamos, cuando realmente percibimos esa bendita presencia y somos fortalecidos en nuestro ser interno. Te acercaste y dijiste, no temas, no temas. Fíjese que no lo sacó inmediatamente. No dice te acercaste y me sacaste inmediatamente, no dice así. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. No lo sacó inmediatamente, pero le dio palabra para que allí tuviera esperanza. Le dio palabra para que se disipara el miedo, la angustia y la desesperación y tristeza, y su corazón fuera fortalecido. En su momento Dios lo sacaría. En su momento Dios usaría los medios para sacarlo. Mientras tanto, él invocando a Dios y recibiendo la fortaleza de Él, no temas. Y lo mismo con nosotros, hermanos. Como les decía al inicio, muchas veces son días, otras veces son meses, otras veces son años, pero en medio de esa etapa difícil en la que estás viviendo, que esta palabra fortalezca tu vida, que puedas invocar el nombre de Dios, que puedas entender que esos tiempos de oscuridad tenebrosa son tiempos para buscar más a Dios, son tiempos para clamar más a Dios, son tiempos para invocar su nombre, y en esos tiempos vas a recibir la fortaleza
va a fortalecer para permanecer allí hasta que sea sacado. Y el día llegó, dejé un papelito ahí y vamos a Jeremías 38:7. Dice, y oyendo Ebed-Melech, ese es un nombre, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Mire, Dios levanta a Ebed-Melech, a quien Jeremías nunca hubiera imaginado. Al final del versículo 6 dice, y en la cisterna no había agua, sino cieno, o sea, lodo, y se hundió Jeremías en el cieno. Pero mire, Dios usa a Ebed-Melech, un hombre etíope, ni siquiera era un hombre judío, no era un hombre de renombre en la sociedad judía, era un eunuco de la casa real, o sea, un sirviente de la casa real. No era famoso, no era poderoso como los que le echaron a la cisterna, pero Dios, que es maravilloso, Él muestra su poder y Él usa lo vil y lo menospreciado por los hombres. Él usa los medios o las personas que no imaginamos. Mire, este hombre de Ebed-Melech es un gran ejemplo, cómo Dios lo usó para bendición de sus siervos, pero Él da salida de formas, Dios da salida de formas que no imaginamos muchas veces. ¿Para qué? Para que la gloria siempre sea para Dios. Este hombre Ebed-Melech habló al rey y en el versículo 10 dice, entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, mire cómo Dios tocó el corazón del rey. El mismo rey que había dado la autoridad para echar a Jeremías a la cisterna, ahora este mismo rey, Dios obra en el corazón del rey y el rey manda a Ebed-Melech para que lo saque. Dice, entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Mire el cuidado de Dios. Jeremías ahí hundido dijo, ya estoy muerto, pero Dios tenía el control de todo. Aquí Dios está moviendo al rey, al mismo rey. Ahora manda a 30 hombres para sacar a su siervo, 30 hombres, porque como ya vimos, Jeremías estaba hundiendo en el lodo, no era fácil sacarlo. Mire cómo Dios pelea por sus hijos. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¡Qué cuidado el de Dios! Fíjense, hermano, que Dios cuidó hasta de sus sobacos. El sobaco es esta parte de aquí, miren, las axilas. Y por eso fue que Ebed-Melech echó esos trapos viejos para que él se lo pusiera en las axilas y para que las sogas no le afectaran y no lo dañaran, no lo golpearan cuando lo subieran con fuerza. ¡Qué cuidado el de Dios, aún de los más mínimos detalles! Ese es nuestro Dios. El día llegó y por eso, hermano, tengamos siempre en mente, en nuestro corazón, que Dios tiene cuidado de nuestras vidas.
No dejemos que en ese tiempo de oscuridad tenebrosa, donde no vemos esperanza, donde no vemos salida, no permitamos que esos pensamientos, esas imaginaciones negativas absorban nuestro corazón. Clamemos a Dios, invoquemos el nombre de nuestro Dios. No está solo en la cárcel profunda, no está solo en la cisterna profunda y oscura con lodo donde no puedes ver alguna luz. Allí está Él diciéndote: no temas, nada se ha salido de mi control, no temas, confía en mí, yo te voy a dar la salida en su tiempo, en su momento. Dios da la salida, no en nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos ya, nosotros no tenemos esa paciencia para soportar. Nosotros le podemos decir a Dios: Señor, dame paciencia, pero ya. Porque, hermanos, no nos gusta esperar. Es difícil esperar cuando las cosas se vuelven difíciles. Es terriblemente difícil. Es difícil cuando el tiempo de prueba no es un día ni dos, sino que son semanas, meses o años. Es realmente difícil, hermanos. Pero ahí podemos fortalecer nuestras vidas en fe. Ahí podemos oír las palabras de Dios: no temas. Y ahí podemos mantenernos invocando el nombre de nuestro Dios. Y Dios, en su tiempo y en su momento, dará la salida. Y de una manera tan maravillosa que usted se va a sorprender. Es que Dios es fiel. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1. También un salmo de David. ¿Por cuánto tuvo que pasar este hombre para que Dios lo usara para dejar estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo que han sido de bendición a tantas vidas? Y mire, hermano, todo lo que nosotros pasamos también puede ser de bendición a muchas vidas. Lo que pasó el profeta Jeremías, hoy lo estamos meditando y hoy fortalece nuestra fe. Lo que pasó David, hoy lo estamos meditando y fortalece nuestra fe. Y lo que usted vive o ha vivido o vivirá también puede ser usado por Dios para bendición para otras muchas vidas, para que otras vidas puedan ser fortalecidas en fe. Dice en el versículo 1: pacientemente esperé a Jehová. Ay, ese pacientemente es difícil. Ese pacientemente solo se podrá cuando estemos en oración, en ruego y en súplica, como lo estamos haciendo hoy, aunque hoy tal vez oramos muy poco, pero como debemos hacerlo, hermano, allá en casa, en el trabajo, en todo lugar. Esos tiempos de estar en cárcel profunda, esos tiempos de estar en pozos de desesperación, recuérdelo en esta mañana, son tiempos de invocar el nombre de Dios y de orar con más intensidad, de buscar a Dios con más intensidad, porque Él nos da esa capacidad de soportar y esa capacidad de esperar en fe, solo en oración, solo en oración. La semana pasada o hace 2 semanas les comentaba unos ejemplos de algunos desiertos que han pasado años, que han tardado años, y sin duda usted también los ha vivido. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escuche, eso quiere decir que este hombre esperó, pero esperó en oración, porque Dios se inclinó a él y oyó su clamor. Clamor no es esa oración que a veces hacemos ya medio dormidos, esa oración que a veces terminamos hablando cosas que ni siquiera tienen lógica, esa oración que usted está medio dormido y despierto y se duerme y se vuelve a despertar. No, el clamor es esa oración del alma, es ese ruego del alma, es como un grito del alma, clamando con deseo, con anhelo de ver la respuesta de Dios, con esa necesidad del alma. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y mire el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
El momento de la salida llega, hermanos. El tiempo de la victoria llega. Del lodo cenagoso fue trasladado a una peña, a una roca firme, a una roca donde él estaba seguro. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando salimos de esos pozos, cuando salimos de esas cárceles profundas, Él pone en nuestra boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Él pone alabanza fresca en nuestras vidas. Él pone nuevos testimonios de su poder, de su gloria, de su misericordia. Usted va a salir con un nuevo testimonio. Usted va a salir con más alabanza, con más adoración a su Señor. Nuevo cántico. Versículo ahí mismo dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchos lo van a ver, muchos serán testigos, y esos testigos van a temer a Dios y van a confiar en Dios. Así que, hermano, ¿cuántos propósitos de bien hay cuando estamos en el pozo de la desesperación? Allí conocemos a Dios de una manera real, de una manera personal. Ya no es lo que me contaron, ya no es el Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob, ya no es el Dios del pastor, ya no es el Dios de mis padres, ya no es el Dios de mis hijos, ya no es el Dios del fulano o del vegano. Es mi Dios, y Él me sacó y Él me liberó. Ya no es solamente el Dios que sacó a Jeremías del pozo, ya no es el Dios que sacó a David del pozo. Dios me sacó a mí, Dios obró en mí, y los que nos rodean podrán ver el poder y la gloria de Dios. Bienaventurado el hombre, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado ese que confía en Dios, que sigue buscando a Dios con humildad, con sencillez, con seriedad, que no mira a esos soberbios que se apartan, que se desvían, esos soberbios que le dan la espalda a Dios, esos soberbios que hablan pura vanidad y pura soberbia y pura mentira. No mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque Él ha aumentado sus maravillas. En medio de todo lo que hemos atravesado, en medio de lo que estamos atravesando hoy, o en medio de lo que enfrentaremos y atravesaremos en la vida, si lo enfrentamos de la manera correcta, invocando el nombre de nuestro Dios, en humillación, en sometimiento a Él y a su palabra, hermanos, las maravillas de Dios serán aumentadas en nuestras vidas y podremos prorrumpir en alabanza, en adoración a nuestro Dios, y podremos dar honra y gloria a su nombre, y podremos decir: has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Terminamos leyendo nuevamente Lamentaciones 3, 55 al 57, para que se lo lleve en su mente y en su corazón. Vamos a leer desde el 52. Dice: mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Pero mire qué maravilloso, versículos 55 al 57. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias porque podemos invocar este nombre. Gracias porque podemos invocar ese nombre glorioso, ese nombre maravilloso,
ese nombre que tiene todo poder, ese nombre que tiene toda autoridad, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre Santo, gracias por este alto privilegio que tenemos, Señor, porque tenemos a ese Dios vivo, a ese Dios real, a ese Dios que no se ha apartado de nuestras vidas en medio de la oscuridad tenebrosa, en medio, Señor, de lo que hoy podemos estar atravesando, en medio de que no vemos salida, en medio de que nos rodea la oscuridad. Tenemos a quien clamar. Padre Santo, gracias. Te pido que obres en cada mente, en cada corazón, Señor. Tú conoces la vida de todos aquellos que oirán esta palabra. Tú conoces nuestras propias vidas, Señora. Solo tú sabes cuáles son los pozos profundos. Solo tú sabes cuáles son esas cárceles profundas. Solo tú sabes cuáles son esas situaciones. Pero sea lo que sea enfermedad, sea sufrimiento, sea angustia, sea escasez, sean problemas familiares, sean, Señor, situaciones adversas, todo, Señora, lo ponemos delante de tu presencia. Te ruego que en este día pueda brillar la esperanza, que en este día pueda brillar esa esperanza bendita, Señora, que no fijemos nuestra mirada en la oscuridad, que no fijemos nuestra mirada, que no pongamos la atención en la oscuridad, o en esas imaginaciones, o esos pensamientos negativos, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, Padre. Reprende todo pensamiento negativo, reprende, Señor, todo aquello que se levanta, Señor, contra nuestras vidas, para derribarnos, para derrotarnos, para dañar la fe, que sea reprendido en el nombre de Jesús, porque está escrito que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruye toda fortaleza en las mentes, destruye toda fortaleza en los corazones, Señora. Y arramaquí, arramabanda, y arramaqueira, y arramabanda, arramabayaquianda, arramabairaquenda, y arramabairabandaquía. Destruye toda fortaleza, Señora, que nuestra mirada pueda ser alzada a ti, Señora, que podamos invocar tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Quita todo temor, quita toda angustia, quita toda ansiedad en nuestras vidas, Señora, que podamos invocar tu nombre, que podamos clamar, rogar, suplicar, Dios eterno, que podamos tener ese corazón humilde, ese corazón sencillo para clamar a ti, para no intentar salir por nuestras propias fuerzas, sino clamar a ese nombre que es sobre todo nombre, porque tú eres ese Dios poderoso, ese Dios fiel, ese Dios que nunca pierde el control, Señor. Gracias, Dios eterno, que podamos esperar pacientemente en ti, en humillación, en oración, en clamor, en ruego, Señor, sometidos a ti, a tu palabra, Dios eterno, creyendo que tú tienes poder, creyendo que tú tienes esa autoridad, creyendo que en su momento, en su tiempo, tú obrarás, tú te glorificarás, tú darás salida, Señor. Obra, Padre, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en ti, Señor. Da nuevas fuerzas, da nuevo ánimo, da nuevo vigor, fortalece la fe, Padre, que la fe sea fortalecida y sustentada, Señora, que hayan testimonios, que hayan esos testimonios de que fuimos sacados del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y nuestros pies fueron puestos en esa peña firme, en esa roca firme, Señor, para que haya cántico, para que haya alabanza, para que podamos seguir honrando tu santo nombre, como dice tu palabra. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, Señor, que podamos ser librados y que podamos honrarte y dar testimonio de tu amor, de tu poder, de tu misericordia. Obra en cada vida, Padre, en el nombre de Jesús.